Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la sexta aliyá o porción de la Parashá Bo. Y hoy vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 12, versículos del 29 al 51. Y vimos en la porción anterior cómo el Eterno le dio la instrucción al pueblo para celebrar Pascua o Pesaj. Y hoy vamos a ver cómo a continuación debemos celebrar la fiesta de panes sin levadura. Entonces vemos que luego de que el Eterno da la explicación sobre Pesaj o la Pascua, Él instruye al pueblo de Israel que se debían apartar los siguientes 7 días con un propósito especial. Él dice en su palabra: 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comience leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararán lo que cada cual haya de comer. Éxodo capítulo 12, del 15 al 16. Estos 7 días que acompañan a Pesaj o la Pascua constituyen la fiesta conocida como panes sin levadura, o en hebreo Hag Hamatzot. Y la palabra continúa diciendo: y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. Éxodo 12, 17. Entonces, hermanos, esta es una celebración que debemos celebrar a perpetuidad. ¿Y qué es lo que hacemos en esta fiesta? La Escritura nos vuelve a explicar en los siguientes versículos. Éxodo 12, del 18 al 20 dice: en el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán, en todas vuestras habitaciones comerán panes sin levadura. Entonces, la consecuencia de guardar levadura durante esta fiesta es muy seria. Dice la palabra que seríamos cortados de la congregación de Israel. ¿Pero por qué esto? Amados hermanos, en la Escritura, la levadura representa pecado. Yeshua mencionó la levadura comparándola con aquellos que dicen, pero no hacen. En Mateo 16:6 dijo: y Yeshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos conocían la verdad y la predicaban, pero no la practicaban. Mateo 16:12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pablo también hace mención en una de sus cartas sobre la costumbre de sacar la levadura durante el Pesaj. Él hace una analogía de esta acción como sacar de la congregación a un pecador que no se arrepiente, de acuerdo a 1 Corintios 5 del 1 al 6 y 1 Corintios 5 del 7 al 8. El mensaje espiritual de la fiesta de panes sin levadura es que luego de ser librados de la muerte gracias a la sangre del Cordero, debemos sacar el pecado, la levadura de nuestras vidas. El fruto de la redención es la obediencia y la purificación. No fuimos liberados para que cada uno haga lo que quiera. No, amados hermanos. Más bien, fuimos redimidos para vivir como el Eterno manda. El Eterno nos redimió con precio de sangre para que hoy podamos ser sus hijos, de acuerdo a 1 de Pedro 1,
del 18 al 19 y versículo 22. Y vemos que tanto pesas como panes sin levadura, de acuerdo a Éxodo capítulo 12 y más adelante Levítico 23, son celebradas por el pueblo del Eterno año tras año, generación tras generación, para siempre, porque es estatuto perpetuo. Luego de esto vemos que la Escritura nos relata la salida de Egipto tras la plaga última, la muerte de los primogénitos. Y la Escritura dice que después de recibir las instrucciones sobre la Pascua y panes sin levadura, el pueblo se arrodilló y adoró al Eterno. La fe de los israelitas se hizo evidente en su obediencia, siguiendo al pie de la letra los mandatos que el Eterno había dado. De esa manera, los primogénitos de Israel lograron salvar su vida. Éxodo 12:28 dice: y los hijos de Israel hicieron y fueron puntualmente así, como el Eterno había mandado a Moisés y Aarón. Lamentablemente, este no fue el caso de los primogénitos entre los egipcios, hermanos. La Escritura nos dice: y aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo capítulo 12, 29 al 30. Y hermanos, esta última plaga fue precisamente lo que el Eterno advirtió. Finalmente, el faraón dejó ir a los israelitas. Éxodo 12, 31 al 32 dice que hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, e id, servid a Yud-Hei Bat-Hei como habías dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como han dicho, e idos y bendecidme también a mí. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Eterno dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Los israelitas siguieron la instrucción de Pesach, y el Eterno los libró de la esclavitud, esa misma noche. Éxodo 12:50 dice: y así lo hicieron los hijos de Israel, como mandó Yud-Hei Bat-Hei a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Yud-Hei Bat-Hei a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Finalmente, amados hermanos, llegó el momento que tanto los hijos de Israel habían esperado: dejar Egipto para siempre. Para ese entonces, la familia de Jacob, que llegó a Israel años atrás, se había convertido en un pueblo numeroso. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Éxodo 12:37. Se calcula que eran aproximadamente 2 millones de personas, contando mujeres y niños. Pero debemos notar y entender, hermanos, que ellos no salieron solos. A los israelitas se les unieron otras personas, gente de otras naciones que creyeron en el Eterno por las señales que vieron, de acuerdo a Éxodo 12:38. Y tal como el Eterno advirtió, todos salieron deprisa, tanto que el pan diario no logró leudarse. Y luego, ya al final del capítulo 12,
encontramos otras instrucciones sobre Pesaj para las futuras generaciones. Dice que Pesaj o la Pascua solo la debe celebrar el pueblo del Eterno. Y la señal de que alguien pertenece al pueblo del Eterno es que esté circuncidado, tanto israelitas como sus siervos y los extranjeros que moran entre ellos. Lea Éxodo capítulo 12, 43 al 45 y versículo 48. Luego, Pablo explica por revelación que la circuncisión es física y también de corazón, porque un corazón circuncidado no hay que explicarle que debe hacer la circuncisión física porque es señal del pacto. Luego vemos que Pesaj es una fiesta nacional para el pueblo de Israel, pero hoy día se celebra en las casas. Éxodo 12, 46 al 47. Y la Pascua es una noche que el pueblo del Eterno debe guardar para su Elohim de generación en generación. Y Yeshua nos enseñó que cuando celebremos la Pascua o Pesaj, lo hagamos pensando en Él. Lamentablemente, esta última cena de Yeshua con sus discípulos, hoy la cristiandad la celebra como una última cena, pero en realidad lo que Yeshua estaba celebrando con sus discípulos era la Pascua, el Pesaj. Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado, haced esto en memoria de mí. Yeshua no estaba inventando algo nuevo, ni un ritual nuevo. Él estaba celebrando la Pascua como lo había hecho toda su vida, hermanos, año tras año. Lo nuevo es que en esta ocasión, Él les estaba revelando a sus discípulos que Él era el Cordero de Dios y como tal murió en la cruz horas más tarde, 14 de Nisan, según el día hebreo. Y Pablo lo explica en 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y en la celebración tradicional hebrea de Pesaj, se come pan sin levadura y también se toma vino, además de comer cordero y las hierbas amargas. Yeshua celebró esta última Pascua con sus discípulos, explicando que Él iba a cumplirla en su carne. Lucas 22, 14 al 16 dice: y cuando era la hora se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua, esta Pesaj, antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hermanos, Pesaj no es una celebración histórica, es también una celebración profética para todas las generaciones, ya que es el cumplimiento del plan de redención para la humanidad. En Pesaj reconocemos que Yeshua es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos lo relata Juan capítulo 1, 29. Y la Escritura señala el tiempo que los israelitas estuvieron en Egipto. Éxodo capítulo 12, 40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años,
En el mismo día, todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Y esto es lo mismo que el Eterno le había dicho a Abraham cientos de años atrás en Génesis capítulo 15, del 13 al 14. Vemos, amados hermanos, que la palabra del Eterno siempre se va a cumplir. Su palabra es un sí y un amén, por lo que debemos estar preparados para el cumplimiento de los eventos que todavía faltan por cumplirse en la Escritura. Shalom, shalom.